Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta que los métodos pilares que nos ofrece este libro, hecho en 1965, son los sintéticos y los globales, que dentro de los sintéticos se dividen en alfabético, fónico y silábico. Pero vamos a explicar cuáles son los métodos sintéticos, y parten de los elementos simples para llegar a la palabra, a la frase y a la oración. Acá hay que hacer un paréntesis porque la materia del año pasado se llamaba Lengua y su enseñanza, y yo les dije, ojo, no es lo mismo enseñar lengua que enseñar prácticas de lenguaje, y les dije las causas en donde la lengua empieza a ser un poco más homogénea y abstracta y poco significativa. Pero les di muchos ejemplos de la enseñanza, por ejemplo, en prácticas de lenguaje del secundario. Pero acá, en las prácticas de lenguaje del primario, se van a ver más las diferencias. ¿Por qué? Porque con lengua, primero se enseñaban las letras, los sonidos, las sílabas, para llegar a la palabra, la frase y la oración. ¿Cuándo pasó eso? Antes de la década del 80. Y en la década del 80 también, porque yo aprendí de esa forma. Así que en 1980, todavía, 1986, todavía se enseñaba lengua en la alfabetización. Y dentro del método sintético está el método alfabético, que es reconocer letras, deletrear y pronunciar las sílabas que forman dos letras. El alfabético es básicamente aprender todo el abecedario y aprender todas las vocales, y una vez que se aprenden todo el abecedario y las vocales, de forma abstracta, poco significativa, se aprende de a poco a leer. Pero se reconocen las letras, se deletrea letra por letra, y es muy difícil el tema de aislar los sonidos de cada letra. Por eso digo que el método alfabético, si bien en algunos casos puede resultar, es muy difícil porque es difícil aislar el sonido de cada una de las letras. Después está el método fónico, en donde se hacen asociaciones que despierten el interés para los chicos y se hace combinaciones de palabras. Acá, en el método fónico, se utiliza mucho las terminaciones de las palabras, por ejemplo, tristeza, simpleza, belleza, terminaciones con esa y con z, o por ejemplo, el tema de la palabra generadora, trabajar con palabras y a medida de que uno va conociendo esa palabra, va formando otras. Por ejemplo, pala, vemos la palabra pala y trabajamos fónicamente esa palabra y la asociamos a otro sonido, como por ejemplo, cambiando la por la O, nos queda palo, ¿sí? También eso se llama palabra generadora. Con la palabra pala podemos escribir pala, palo. Después podemos enseñarles pape, pipo, pu, la, le, li, lo, lu, y podemos enseñar pelo, pilo, y así sucesivamente. Bien, ese método fónico actualmente es usado, se sigue usando, se usa mucho la palabra generadora, aunque sin decir que es un método fónico,
y sin decir que es la palabra generadora, y sin decir que estamos en un método sintético que va de lo más simple, que son los sonidos de las letras, de las sílabas, y a lo más complejo, que es la frase, la oración y la palabra. Y el método silábico, que yo creo que es uno de los métodos más eficaces para enseñar de esta manera, que es enseñando el método silábico, que es las consonantes con las vocales. ¿Por qué considero que sea fácil? Porque tiene la posibilidad de aislar los sonidos y son un poquito más largos que el método alfabético, en donde se aislarían los sonidos como las letras, y ahí cuesta un poco más. Ahí están respondiendo. Bien. Entraron todos igual. Sí. Bien, entonces, el método sintético, que también hay veces que lo llaman analítico, van a ver que Virginia Jaichenko lo mezcla. Pero lo importante es que ustedes diferencien dos métodos. Uno que va desde lo simple a lo complejo, y otro que va desde lo complejo a lo simple. Y este sería el método global. El método global más asociado con las prácticas sociales del lenguaje. Ojo, no es idéntico, porque las prácticas sociales del lenguaje buscan que las prácticas sean significativas y que los chicos realicen prácticas como la de escuchar, hablar, leer y escribir, y además que piensen, reflexionen, sean críticos. Y acá lo único que quiere es que aprendan a leer de forma convencional, ¿sí? Y lo que les quería leer es las críticas que le hacen, por ejemplo, a De Crowley, que es uno de los abanderados del método global. Dice: la metodología de Crowley partía de la base de no enseñar a leer a los niños, es decir, que la adquisición del lenguaje leído y escrito se hiciera en una forma insensible. Si bien esto puede ser cierto en algún caso excepcional, la experiencia ha demostrado que la lectura necesita en la mayoría de los niños de un proceso de aprendizaje reglado que no se adquiere espontáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el método global, sí o sí, aunque uno parta de frases, de oraciones, de palabras, necesita de una explicación. El tema es que la explicación generalmente la pide el estudiante. No se enseña explícitamente, pero el estudiante, el nene, el niño, la nena, empieza a pedir explicaciones. ¿Cómo se escribe esto? ¿Con qué va? ¿Cómo era la M? ¿Cómo era la A? Ah, escribí amarillo. ¿Y cómo era la O? ¿Era la redondita? Y esas explicaciones son las que le faltó, ¿sí? Son las explícitas, las que le faltó aprender de manera explícita. Otra crítica: la metodología global se apoya en el sincretismo, aunque estableciendo que respeta esta etapa normal de la evolución. Sin embargo, el sincretismo es un periodo perceptual muy típico de los primeros años de vida. No predomina en la edad de la adquisición de la lectura, cuando la observación de los pequeños detalles constituye ya una característica fundamentalmente necesaria en la evolución del lenguaje del niño. En efecto, la lectura y la escritura necesitan un continuo proceso de análisis y síntesis. Bien, acá está hablando un poco del tiempo que un chico necesita para aprender a leer y escribir. Y que la edad
es relativa. Hay chicos que aprenden a los 5, hay otros a los 6, pero que se necesita de un análisis, de una reflexión sobre esas pequeñas partes de la letra, de la palabra, de la oración y de la frase, que no son analizadas. Se necesita porque por la edad algunos lo van a pedir. Ojo, no todos, pero hay algunos que no la piden porque realmente esas explicaciones ya la han recibido. Y me van a decir, ¿pero dónde la recibieron? La recibieron porque... está Rocío esperando, pobre. La recibieron porque ya han tenido un contacto con la cultura y un contacto con gente que consciente o inconscientemente le enseña las letras, le enseña las consonantes, le enseña las vocales, y entonces esas explicaciones no las necesitan porque ya se las explicó otra persona. Es la famosa queja de las madres que dicen, esta maestra no enseña nada, al final le enseñé yo a leer y escribir. Sí, puede llegar a ser, pero ¿qué pasa? Las prácticas del lenguaje enseñan textos significativos, las prácticas del lenguaje enseñan de una manera distinta, no son explícitos, no son sintéticos, ni alfabéticos, ni fónicos, ni silábicos los métodos utilizados, sino que se asocian más a lo global y a lo social. ¿Por qué? Porque son prácticas sociales, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque realmente ustedes van a ver que en algunos casos no van a poder enseñar prácticas sociales o no van a enseñar una alfabetización relacionada a lo social, porque por ahí ya los chicos ya lo aprendieron eso. Aprendieron a reflexionar textos, a hacer críticas sociales, a identificar géneros discursivos, y les falta aprender a leer de forma convencional. Y eso es una exigencia que la piden desesperadamente los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, la familia de los chicos. Desesperadamente les van a pedir, no le enseñes a relacionar el texto con la sociedad. Yo quiero que lea, después si entiende o no entiende, no importa. Y eso después se ve reflejado un poco más tarde en la escuela secundaria. Por eso, si nosotros nos ponemos a criticar las prácticas sociales del lenguaje, estamos equivocados. Si criticamos los métodos sintéticos, también estamos equivocados. Y si hacemos críticas a los métodos globales, también estamos equivocados. Es decir, lo ideal sería una mezcla de todos, pero las prácticas sociales del lenguaje son el objeto de enseñanza en este momento, y no es que no se puedan discutir, sino que son muy buenas, están muy bien hechas, y lo único que les falta, que ya lo han agregado, es el tema de llegar a los elementos simples y explicarlos, explicitarlos si es necesario hacerlo. Pero hay muchos que no lo entendieron y hay muchos que dijeron, no puedo explicar. Se lo voy a explicar, pero en un cuaderno para que no lo vea la directora o para que no lo vea la inspectora. Tienen ese miedo. Ustedes, por suerte, son psicopedagogas y van a poder justificar su enseñanza. Si un chico sabe prácticas sociales del lenguaje y no sabe leer o escribir de forma convencional y tienen que utilizar un método sintético, ya sea el alfabético, ya sea el fónico o ya sea el silábico, lo van a poder utilizar. Yo les muestro estos 3 métodos pilares, viejos, antiguos, pero van a ver que van a aparecer un montón de métodos que son similares, que tienen distintos nombres, pero que todos parten de estos métodos
igual que los métodos globales, que son todos muy parecidos. Bien, después, la tercera. De Crowley sostenía que la lectura se adquiría como mecanismo, mediante un fenómeno visual directo, y al proceder así, limitaba sensiblemente el contenido del lenguaje que debe encerrar toda lectura, aún desde sus comienzos. Según algunas investigaciones, es necesario un cierto nivel de lenguaje previo a la adquisición de la lectura, distinto en el niño oyente y en el niño sordo, adquirido audiovisualmente en el que oye y solo visualmente en el sordo. Muy interesante esto. Para algunos autores, en este método quedó la huella de su primera utilización, la que hizo de Crowley cuando le enseñó a un niño sordomudo a leer y luego a escribir. Tal vez por esto este método haya descuidado la importancia de las asociaciones audiovisuales entre el lenguaje oral y el escrito para la obtención de una función de lectura correcta. Es muy interesante esto porque cuando uno utiliza un método fónico, yo digo que el método fónico es ideal para los que no aprendieron con las prácticas sociales del lenguaje, pero cuando alguien tiene problemas para oír las palabras, ¿cómo vamos a utilizar el método fónico? ¿Sí? Hay que ser inteligente en el tema de qué método vamos a usar. No casarnos con ningún método, porque tenemos que tener en cuenta las características del estudiante. Ahí está Camila Lancet. Entonces, tenemos que tener las características del estudiante y según las características del estudiante podemos enseñar con las prácticas sociales del lenguaje, con métodos globales, con métodos sintéticos. Podemos utilizar cualquier método. Hay un montón de métodos y vamos a ver muchos métodos en este taller de alfabetización, pero estos son los métodos a grandes rasgos que engloban a todos los métodos. Así que, básicamente, es lo que en la tarde de hoy les quería enseñar.